Hola, mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro humilde canal de psicología, que esperamos que también se convierta en vuestro canal de psicología. Y bueno, primer episodio, así que lo primero es presentarnos, ¿no? Así que aquí me acompaña mi compañera Jessica San. ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué tal, Alberto? Bien. Yo soy Alberto Jiménez, somos psicólogos de Educat. Y bueno, lanzamos este canal con mucha ilusión, con muchas ganas, que queremos que hablar sobre psicología, ahora que la psicología Ujú. está tan en boca, queremos que sea un espacio, ¿no? Donde y crear una comunidad donde podamos hablar de muchos temas, ¿vale? Hoy vamos a empezar con uno más referido a las familias, pero Ujú, que queremos que se convierta en temas que hablen de todo. Y a eso ujú. haremos secciones que os iremos presentando, ¿no? Justo. Yo emocionada, la verdad, de estar aquí con muchas ganas de que podamos ir empezando. Y sí, yo creo que la idea del canal es un poco hacer un repaso a distintas temáticas que están en boca de todos y relacionadas con la psicología, pues de una manera rigurosa, metiendo obviamente pues todo aquello científico que nosotros conozcamos alrededor de ese tema, pero haciéndolo dinámico y accesible al final para todos los que nos escuchéis. Y sobre todo ya desde el principio, ¿no? Con temas que vosotros y vosotras nos vayáis lanzando. Eso Será es. genial para nosotros adaptarnos un poco a aquellos temas que os interesen. Entonces, vamos a empezar con cabecera y ya nos metemos en el primer Vamos tema. Y os allá. contamos, ¿no? Venga, cabecera. Bueno, pues fenomenal. Hoy empezamos, Alberto, con un tema muy interesante, un tema relacionado más con familias. Vamos a hablar sobre las expectativas que depositan muchas veces los papás o las mamás en sus hijos e hijas y que Temazo. muchas veces pues genera conflictos Mm. y rifirrafes porque al final, bueno, pues a veces están un poco desajustadas, os hago spoiler. Entonces, antes de pasar a desglosar un poco el tema, sí que queríamos en este primer episodio pues pediros, por favor, que os suscribáis en el botón que aparece abajo, totalmente gratuito, nos ayuda un montón para impulsar el canal, poder llegar a más gente y bueno, pues favorecer la difusión. Eso es. Empezamos. Empezamos. Expectativas. Además, yo creo que, fíjate, hay muchos vídeos, ¿no? Que cuando hacemos un poco, preparábamos el vídeo, hay muchos vídeos y hay mucho podcast y mucho contenido creado sobre todo de cómo superar las expectativas que tenían tus padres sobre ti. Es decir, yo Exacto. como adulto, cómo superar esas expectativas que tenían mis padres y que a lo mejor he cumplido o no he cumplido. Y aquí queremos darle la vuelta, ¿no? Queremos sobre todo ver cómo gestionar las expectativas que yo como padre o como madre tengo sobre mis hijos, ¿no? Que Exacto. creo que también es bastante interesante porque genera también muchas veces mucho malestar, no hay mucha congruencia personal. Entonces, vamos a empezar un poco definiendo exactamente qué es una expectativa, ¿no? Eso es, eso es. Una expectativa lo podríamos definir, Alberto, como el deseo que tengo de que algo suceda, ¿vale? Algo relacionado con otra persona. Las ganas que yo tengo o los objetivos que yo quiero que se materialicen en la vida de otra persona o la petición que yo puedo hacer. Sí que es verdad que nosotros, como tú decías, estamos muy acostumbrados a trabajar con familias y decidíamos también hacer este episodio porque muchas veces nos encontramos con frases del tipo, pues no esperaba que la crianza fuese de esta manera, esperaba encontrar que mi hijo o hija tuviese unos intereses diferentes, tuviese unas motivaciones diferentes, no me gusta a veces cómo es o ciertos rasgos de personalidad de mi hijo o de mi Me hija. pasa. Y claro, esto genera al final, pues eso, un malestar individual en los papás y mamás y mucha culpa muchas Mucha culpa, veces sí. por sentir eso. Entonces, como definición podríamos decir algo así, no sé si añadirías algo, pero Bueno, deseo objetivo sí, una de que algo creencia, un se pensamiento, materialice. sí, sobre algo que quieres que ocurra, ¿no? Creo que como siempre están proyectadas hacia el futuro, creo que es Ujú. importante, y creo que generalmente suelen ser inconscientes. Suelen ser ¿No? inconscientes. Y que vienen un poco determinadas por, oye, la manera en la que he educado, las experiencias que yo he tenido, la manera en la que a mí también me han ido, pues, mostrando eso. Yo, por ejemplo, si soy bueno en los estudios y he crecido con eso, pues al final acabo creyendo que la expectativa para ser bueno es que mi hijo o mi hija sea bueno en los estudios, ¿no? Que le va a reportar esa felicidad. Entonces, son una serie de creencias que se van a ir generando en función, pues, de la educación, las experiencias que hayamos tenido, y Claro. creo que es importante. Claro. ¿Y cuándo empiezan a surgir estas expectativas? Y creo que algunas son muy generales, otras ya más particulares, pero generales, pues quiero que mi hijo sea feliz, quiero que mi hijo o hija sepa relacionarse con facilidad, que le vaya bien a nivel académico y a nivel laboral. Algunas son generales y yo creo que empiezan, Alberto, esto nos contarás un poco tú mejor, seguro, desde el momento en el que te enteras que estás Sí, embarazada, ¿no? En mira, el momento en el que te enteras que vas a tener un hijo. como yo luego se me olvidan las cosas,
¿Vale? Una reflexión final que quiero hacer es sobre eso que has dicho, ¿no? De la expectativa de ser feliz, de que mi hijo sea Justo. feliz, que creo que debe ser la gran expectativa, ¿no? Y creo que todos tenemos. Pero lo que tú decías, que yo creo que desde el momento en que sabes que estás embarazada o que tu pareja está embarazada, tú ya empiezas a generarte unas expectativas. Es lo que se llama la primera identidad, ¿no? Que es Ujú. inevitable que tú ya empiezas a imaginarte cómo será tu hijo o tu hija, no solo físicamente, si sacará los ojos de la madre, el pelo, la altura, sino también el cómo serán sus rasgos de personalidad. Si será más simpática, menos simpática, si tolerará más la frustración, si tendrá más rabieta, menos rabietas. Y no solo eso, sino también de lo que tú vas a vivir con esa persona. Oye, pues Ajá. como me gusta la cocina, pues quiero que, perdón, le guste la cocina. Si me gusta el fútbol, pues que me haría mucha ilusión que viera el fútbol conmigo. O me gustaría que fuese, que se dedicase a lo que yo me dedico. Ujú. Esto que es inevitable porque es un periodo de máxima ilusión, donde es imposible no proyectar. Es más, que yo creo que las expectativas y las proyecciones que hacemos también tienen una explicación y una parte positiva, ¿no? Lo que pasa que creo que tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Porque yo lo que me da cuenta, fíjate, yo he sido papá ahora un añito, y lo que me da cuenta en ese tiempo es que los hijos vienen a desmontarnos las expectativas, ¿vale? Completamente. Y eso no quiere decir que sean malas. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea de una determinada manera, ya voy a empezar a filtrar todo en base a eso, en base a si cumple o no cumple. Y muchas veces yo lo que me da cuenta es que cuando algo no cumple, me puedo llegar incluso, a mí me todavía no, porque es muy pequeña y yo entiendo pues que no tiene nada que ver, ¿no? Pero si yo estoy haciéndolo bien o mal como padre, si se cumple o no se cumple esa expectativa que yo tenía. Entonces creo que es importante y adelantamos a meter ejercicios, ¿vale? Exacto, exacto. Em, Lo primero desde aquí yo creo, Alberto, que precisamente como surgen todas esas emociones un poco incómodas para la persona que las tiene, creo que nuestro primer mensaje es normalizarlo. O sea, todos y todas tenemos expectativas, todos y todas nos hemos encontrado con expectativas que no se cumplen, que nos han generado un malestar y creo que, también adelantándome, esa expectativa general de que sea feliz tiene que dirigir un poco el resto de expectativas, ¿no? Yo sí que os invito a cuando Tiene que tengamos ser la alguna. transversal, yo creo que tiene que Exacto, ser la expectativa. exacto. Y ese ser feliz, nos tenemos que plantear, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver, es si mis expectativas son las que le hacen felices o tengo que tener en cuenta sus deseos y ambiciones, que es lo que realmente Eso es, le va a hacer eso feliz. es. Una cosa que queremos hacer, ¿vale? Sabemos que este canal no es sustitutivo de una terapia, Exacto. ¿vale? Pero sí queremos que con cada temática que hagamos, meter un ejercicio Que os llevéis algo, práctico, que os llevéis un dinámica. aprendizaje, que podáis hacer alguna actividad con la que aprendáis algo sobre vosotros o sobre el tema que traigamos. Entonces, hemos preparado una dinámica. Vamos a llamar a partir de ahora esto el ponte a prueba, ¿no? Ponte a prueba. Y ¿Vale? aquí os dejamos una actividad para que cojáis papel y boli y os Entonces, podáis poner a ello. cogemos papel y boli. Y en esa hoja de papel y boli vamos a meter gráficos, ¿no? Para que se vea más claramente. Vamos a dividirlo en tres columnas, Eso es. ¿vale? En la primera columna vamos a poner las expectativas, ¿vale? Que yo tengo hacia mi hijo o hacia mi hija. Entonces Vale. aquí nos planteamos expectativas tanto a nivel académico, como social, como comportamental, como que quiero que sea de mayor. Vale. ¿Vale? A Primera todos los niveles, a todos los distintas niveles. Las expectativas. expectativas que yo tengo sobre mi hijo o sobre mi hija, lo que me gustaría. Ujú. Bien, Intentad poner unas cuantas, todas las sí. que Y aparezcan. pueden ser más específicas, más generales, lo que sea, ponerlas, ¿vale? Esa primera columna. Segunda columna. Vamos a plantearnos si estas expectativas, pero voy a mirar porque lo tengo que apuntar y no quiero decirlo bien. ¿De dónde proviene? Un poco de dónde Vale. creo que proviene esa expectativa, ¿no? Vale. Si viene es porque es algo que yo no he podido lograr. Cuidado con las carencias. ¿Vale? Y que Aquí. quiero que logre mi hijo, que eso nos pasa, de dónde viene Vale. esto, ¿no? Si viene influida por la sociedad, por lo que a mí me presiona, es que mi hijo tiene que sacar 9 y 10 porque es un poco lo que la gente espera, lo que yo espero, lo que mi familia me presiona para que lo consiga, de dónde Ujú. puede venir eso. O, Si, por ejemplo, viene por algo más ideológico, si eso es, viene, cultural, eso es exacto, justo, cultural, ¿vale? vale, Y si de verdad creo que satisface más una necesidad mía que una necesidad de mi hijo, ¿vale? exacto. Entonces, un poco, primera columna, expectativa y segunda, ¿de dónde creemos que viene esa expectativa? Vale, Y aquí me parece lo interesante, la tercera columna es la vale. buena,
¿vale? Vale, en estas 2 columnas dejaros un tiempo para reflexionarlas y en la tercera columna estaría bien que rompáis el papel incluso y que se la deis a vuestro hijo o a vuestra hija, ¿vale? Y que se lo expliquemos un poco, que le expliquemos que sea él o ella quien escriba su decálogo de expectativas de cara a futuro, sus objetivos, sus metas, lo que quiere lograr, lo que para él o ella es importante, ¿vale? Para que tengamos ahí recogida un poco tanto la información que nosotros esperamos de él o ella como lo que él o ella espera de sí Me mismo. parece interesante eso, ¿eh? La hoja aparte, tú tienes Claro, tu para que hoja con 3 no... columnas, tú le das a tu hijo otra hoja que te rellene y luego eso lo pasas a tu tercera columna para tener luego una visión global Un gráfico. con las 3, ¿vale? Exacto. Y una vez que tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Comparar. Eso es, Comparar y eso reflexionar. ya nos va a servir también para intentar identificar si esas expectativas que poníamos en nuestra primera columna están más o menos ajustadas, porque nos vamos a dar cuenta y después os daremos también algunos tips para que lo tengáis lo podáis valorar. Muchas veces que son completamente diferentes. Son opuestas, incluso. Son Son opuestas, opuestas. incluso. Entonces, vamos a compararlas, vamos a identificar cuáles son las nuestras, por qué motivos distan de las suyas o no, o si están más o menos alineadas, y ver si esos factores que influían en nuestras expectativas, nuestra educación, nuestra crianza, el momento cultural, la sociedad, están influyendo de una o de otra manera. Entonces, en ese análisis nos detenemos en 3 puntos, ¿vale? El primero es, si queremos, como tú has dicho, que están alineadas las mías con las de ellos, con los Ujú. deseos de ellos, creo que es fundamental. La segunda, si esas expectativas que yo he puesto están, tengo en cuenta su temperamento, su edad, su momento evolutivo. Y la Exacto. tercera que hemos dicho que es tener en cuenta el estado emocional. Si mi expectativa le puede generar a mi hijo pues una ansiedad, una presión o incluso a veces, ¿no? Un sentimiento de deuda porque la cumple o no la cumple con Vale, ello. Creo que es importante, ¿no? vale. Entonces, es el ejercicio. Lo hacemos, lo reflexionáis. Incluso si lo hacéis, oye, ponedlo en comentarios, ¿no? Yo creo que es interesante que nos digáis, oye, pues yo mis expectativas encajan bastante con las de mi hijo o no encajan. También va a depender mucho, ¿no? De cuando si tu hijo está con 9 10 añitos, 6 7 o tiene 14 15 que entonces ya os digo que seguramente sean totalmente Claro, distintas. claro. Esto hablando, Alberto, de expectativas generales, ¿no? De lo que espero del futuro, de mi hijo o hija. Luego hay otras expectativas que son más del día a día, ¿no? Y basándome en esos 3 puntos que hablábamos, ¿una expectativa es realista? Sí. Está alineada con sus deseos o con sus apetencias en ese momento de mi hijo o hija, si tiene en cuenta sus características personales, limitaciones, fortalezas, etcétera, o si tiene en cuenta el momento actual. Pongo un ejemplo de expectativa que nos encontramos más del día a día. Mi hijo o hija acaba de volver de jugar al vóley que juega los sábados y según entra por la puerta, mi expectativa es que se ponga a estudiar sociales toda la mañana. Quizá esa expectativa, ese deseo que yo tengo, no esté muy ajustado porque no está teniendo en cuenta pues, el momento en el que yo estoy haciendo esa petición, el estado emocional en el que se encuentra, si viene hiperactivado, si ahora mismo a Hiperactivado. nivel a nivel cognitivo no tiene el momento. Me encanta. Ha Es caído ahí. cierto, Ha es caído ahí. cierto. Irá saliendo esa palabra mucho, ¿eh? No También. podía evitarlo. Sí tiene en cuenta, al final, el momento emocional y el contexto en el que nos encontramos en ese momento. Esas expectativas creo que también generan muchísimo conflicto en el día a día. Y creo que es interesante que lo hagamos, ¿no? Porque es lo que tú dices. Yo fíjate cuando hablo, yo es una pregunta que hago mucho a los padres, ¿no? ¿Qué esperas de tu hijo? Ujú, Y luego otra, ¿no? Es ¿qué necesitas de tu hijo? Y ujú. también eso mismo se lo traslado a los chicos para luego pues hacer una dinámica común y trabajarlo, ¿no? Porque nos olvidamos a lo mejor mucho de lo que el hijo se olvida de lo que el padre o madre necesitan y nosotros nos olvidamos a lo mejor y no transmitimos lo que necesitamos. Pero siempre digo lo mismo, digo, si siempre es la expectativa, todo lo que desean, ¿qué es lo que más desean al final siempre todos los padres? Es que sus hijos sean felices. Entonces, si sus hijos queremos que sean felices, ¿por qué muchas veces perdemos el prisma y les empezamos a exigir que saquen 9, 10, que todos los días estudien, que vistan tal ropa, que, no sé, cosas que creo que al final desgastan la relación y que creo que hacen una mella que es peor, ¿no? Que va a estar. Justo, justo. Otra cosa que quiero decir, que es una reflexión que más me pasó hace poquito en una sesión, me decía un padre, hijo adolescente, es que quiero que mi hija, perdón, la hija, sea mi amiga.
Y yo creo que cuando pensamos esto es un error, porque una cosa que tenemos que tener claro, y eso es importante también a la hora de valorar las expectativas, es que la relación entre padres e hijos no es horizontal, no somos pares, no somos iguales, es una relación vertical. Y es una relación vertical desigual, me explico. Creo que una característica de los padres es que sentimos amor incondicional hacia nuestros hijos. Por mucho que nos caigan mal, por muchas veces nos sacan de quicio, por mucho que no sean al final prevalece ese amor incondicional que creo que es una característica fundamental de los padres. Pero no pasa al revés. Un hijo no quiere incondicionalmente a un padre o a una madre. Un hijo va a querer más o menos en función de lo que nosotros como padres hagamos. Ujú. Entonces, si yo espero que mi hijo, que mi hija me devuelva todo lo que yo hago por ellos o me quiera en el mismo nivel que yo les quiero a ellos, me voy a frustrar. Totalmente. Y además sería injusto, porque si no estaríamos generando un sentimiento de deuda a nuestro hijo o nuestra hija que no tiene sentido, porque además nunca van a poder, porque además hay padres que dicen, bueno, es que yo le di la vida. Claro, entonces, eso no lo van a poder devolver nunca. Y eso yo sí he visto a veces que generan los adolescentes generalmente un sentimiento de defraudar a los padres, de que no estoy dando lo que mis padres quieren, porque a veces lo que les pedimos es imposible que nos lo den. Entonces yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer, es decir, "Joa, si lo que queremos sobre todo es que sean felices, lo hemos dicho y lo hemos dicho varias veces, creo que durante el vídeo es, ¿estamos pensando en si mi expectativa, lo que yo le pido, está alineado con su bienestar personal? Me dejas sin palabras. No, es que el otro día me pasó justo más. Sí, sí, Sabemos que sí. son vídeos que estamos ya preparando, que damos un poco idea, y justo me vino al pelo y dije, ostras, es que esto viene muy de la mano con lo que queremos hablar precisamente en Es este, cierto. en este primer episodio. Entonces, yo creo que es bueno es eso. Yo creo que tenemos que normalizar, creo que las expectativas Normalizar. están ahí, creo que las expectativas también van a servir un poco a veces, pueden servir como impulso, como Ujú, ambición, ¿no? Yo creo que bien ujú. ajustadas, si tú esperas que tu hijo le puede servir un poco como motivación, como acicate, como impulso a conseguir eso. Siempre que sean realistas y que vengan apoyadas y acompañadas, Sí, yo creo que son efectivamente un impulso. Ahí sí que os invitamos a hacer una pausa, normalizar cuando venga esa expectativa, pero analizar si está ajustada en base a esos 3 tips que os dejamos y si al final están orientadas a la máxima de las expectativas, que es hacerles felices y que sean felices. y ser flexibles. Y ser Es flexibles. decir, que yo puedo tener esa expectativa, pero que, joder, que no cumplirla no quiere decir que entonces mi hijo Que ya implique una sea, decepción, que sí, tenga que que conllevar sea mal. un cambio de comportamiento por mi parte, o que muchas veces lleguemos a esa ley del hielo de pues ahora no te hablo porque entonces no has hecho lo que yo te estaba pidiendo. Cuidado Esto ahí, calma. me parece muy interesante. Lanzamos temas, ¿no? Yo creo que el cómo comunicarme con mi hijo, cuando mi hijo a lo mejor hace algo que me decepciona, que no me gusta, ¿no? O qué hago cuando ha hecho algo que de verdad me duele, cómo puedo gestionarlo, me parece que es interesante que podamos trabajar. Lanzamos ahí, proponernos, ¿no? Proponernos Proponernos también cosas. más temas. Entonces, Eso bueno, es. yo creo que como primer tema, creo que es interesante. Hemos Ujú, querido, como te digo, centrarnos en familias, pero el canal no va a estar solo dedicado a familias, ujú. ¿vale? Tendremos secciones y serán temáticas también globales y generales, Eso es. Y ¿vale? sobre todo, preguntadnos. Preguntadnos. Nos encantaría que nos saquéis temas de actualidad o cuestiones que sean dificultades para vosotros y vosotras y sin sustituir a otro proceso terapéutico, pues intentar ayudaros. Y poneos a prueba con la dinámica. Eso Así que es. nada, bueno, muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias. ahí. Nos vemos en el próximo. Esperamos vernos en el próximo. Así que nada, hasta luego. Gracias. Chao, chao.